el libro Génesis, capítulo 16. Vamos a buscar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré mis hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, y la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y él respondió a Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos. Haz como ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le digo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Pondré, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquel que me ve. Por lo cual llamó al pozo de viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Peret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sí, hasta aquí. Sí, sí, realmente aquí en Génesis capítulo 16, por medio de Agar e Ismael, Dios está dándonos, ¿verdad?, el buen mensaje. Y sí, realmente, sí, históricamente, ¿verdad?, ocurrió tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero aunque fue cada cosa con su sucesión o acontecimiento, históricamente fue, ¿verdad?, realizado, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces utiliza cada evento, cada situación o cada personaje también, ¿verdad?, como algo simbolizado también, ¿verdad?, para ampliar su detalle de mensaje para con cada uno de nosotros, ¿no? Así que realmente nuestro Dios, y hablando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros hoy en día, por cada mensaje tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Si quiere despertar, quiere también ampliar nuestra mente y nuestro corazón, y quiere aumentar más fe en el fondo de nuestro corazón también, ¿verdad? Y realmente esta parte Agar y Ismael, ¿verdad? Y de repente aparece, ¿verdad?, en la vida de Abraham. Si Abraham, cuando tenía 75 años y entró en la tierra de Canaán, salido de Harán, más bien había oído la palabra de Jehová, ¿verdad?, estando en la tierra de Mesopotamia, como está escrito Hechos capítulo 7, ¿verdad? Mientras que Abraham estaba en Mesopotamia, según una prédica de Esteban, ¿verdad?
Él estaba en Mesopotamia, oyó la voz de Dios para que él llegara a la tierra de Canaán. Pero Abraham no llega directo a la tierra de Canaán, sino pasando, ¿verdad?, un lugar que se llama Harán. Harán significa entrada de calle, ¿verdad? Entrada de calle. Entonces, no de Mesopotamia directo a la tierra prometida de Jehová, sino pasando a Harán, quedando en Harán en unos tiempos, y de fe, ¿verdad? Él con convicción de que su padre Taré, que dirigía como padre a él toda la vida, ¿verdad? Y Taré era idólatra, y siguiendo a él también Abraham, ¿verdad? Debería ser idólatra, ¿verdad? Pero Dios escogió a Abraham para levantar como primer pieza de Israel, ¿verdad? Jehová dio por palabra y por la voz, y realmente llamó a Abraham. Abraham empezó a moverse dejando su base de vida, ¿verdad? Por 70 y pico años suena, ¿verdad? Su base total, principal de su vida, ¿verdad? Está ya puesta, ¿verdad? En Mesopotamia, en una tierra fértil donde se brotó primera civilización. Entonces debería ser, ¿verdad?, una vida bastante lujosa comparando otro lado, ¿verdad? Pero él, oyendo la voz de Dios, y conmovió su corazón, llevando toda su familia, empieza a ir hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero quedando en Harán, final, ¿verdad?, creyendo y viendo que, ¿verdad?, su padre Taré, que ya no pueden dirigir más a él. Entonces, solo tomando la palabra de Dios, con su familia entra en tierra de Canaán. Ese tiempo ya él tenía 75 años. Entonces, y Dios, ¿verdad?, llamó a Abraham para que él viva por la fe en la tierra prometida por Jehová, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad?, antes de la vida de la fe, siempre se viene prueba, ¿verdad? Siempre se viene prueba, ¿verdad? ¿Cómo uno puede confirmar de que ella tiene fe verdadera? ¿Cómo puede saber que esta fe sólida y pura ante la presencia de Dios? Cuando uno pasa la prueba, realmente se nota que tiene la fe verdadera realmente, ¿verdad? Por eso siempre ante la vida, por la fe, siempre se viene buena prueba, ¿verdad? Por eso Génesis capítulo 12 están hablando de que Abraham con toda su familia entró en tierra de Canaán, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Él se viene una buena prueba, hambre, ¿verdad? Hambre toca en la tierra Canaán, donde Abraham ya está aterrizado y ya inmigrado, ¿verdad?, juntamente con su familia. Entonces, viendo esa hambre que llegó, ¿verdad?, como dice Génesis capítulo 12, desde verso 10, ¿verdad?, él se escapa hacia Egipto, porque a Egipto es, y segunda, puede ser, ¿verdad?, segundo lugar, donde se brota civilización también, ¿verdad? Entonces, y ahí, ¿verdad?, él se escapa, porque Egipto es muy parecido al Mesopotamia, entonces puede escaparse en Egipto para poder, ¿verdad?, para poder pasar bien, porque en Egipto no llega hambre, porque tiene un río grandote que se llama el Nilo, ¿verdad? Entonces siempre ahí pueden sacar cantidad de agua y puede y sembrar y cosechar final, ¿verdad? Pero tierra de Canaán, tierra montañosa, si no llueve no pueden sembrar ni pueden cosechar. Así que la forma de tierra, la de Egipto y la de tierra de Canaán, muy diferente, ¿verdad? Por eso, aún Abraham no está muy, ¿verdad?, preparado para vivir, ¿verdad?, pasando hambre y orando a Dios, defendido de Dios, ¿verdad? Por eso al final se escapa hacia Egipto para evitar esa dificultad que se llama hambre, ¿verdad? Pero cuando llega en Egipto, se ve en peligro también. ¿Por qué? Y como que él ya dejó la fe en Dios, apartado de la tierra de Canaán, a donde Dios lo puso, ¿verdad?, con la promesa de Jehová. Como que él se escapa de la palabra de Dios, él llegando en Egipto, ¿qué pasa? Se viene gran miedo. Por eso, bajando, descendiendo hacia Egipto, ¿verdad?, él dice a su mujer Sarai: alguien te pregunte quién eres tú, dígale que tú eres mi hermana, ¿verdad?, no mi esposa. Final, esa mentira causa, ¿verdad?, gran dolor a Abraham, porque su mujer Sarai, como había enseñado su marido Abraham, ¿verdad?, ella
mintió final, ¿verdad? Ante Faraón, ante todos los funcionarios de Faraón del Egipto, ¿verdad? Sí, yo soy hermana de Abraham. Entonces Faraón, ¿verdad? Viendo su hermosura, no sé, era tan hermosa, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo? No sé, ella ya tenía 65 años. Entonces, y siendo aún una mujer media vieja, ¿verdad? Pero se veía bien hermosa ante los ojos del funcionario Faraón y también ante los ojos de Faraón también, ¿no? Final ella fue escogida como esposa, ¿verdad? De Faraón. Abraham ya pasa una noche terriblemente sufrido, ¿verdad? Por su mentira perdió su mujer, ¿verdad? Una noche blanca, sin poder dormir, porque está bien preocupado por su mujer, Sarai, la que fue quitada ya, ¿verdad? De su lado. Y llega en palacio de Faraón. Faraón ya emperador, o sea, por lo menos en esa época no sería tan grande, ¿verdad? Pero era rey del Egipto, donde hubo civilización más avanzada. Él nunca puede vencer a Abraham, ¿verdad? Contra Faraón. Él entonces, sufriendo tanto, no pudo hacer nada. Debería estar gimiendo ante la presencia de Dios, ¿verdad? Final, Dios interviene. Dios viene contra Faraón, ¿verdad? Para que la soltara a Sarai. Para que, ¿verdad? No cayera, ¿verdad? En ningún mal con ella, jamás. Porque Dios es el que había prometido con Abraham que iba a dar, ¿verdad?, hijos, descendencia, para formar una nación, la cual iba a ser Israel. ¿Cómo puede ser ensuciarse la esposa de Abraham, ¿verdad?, por Faraón? Jamás. Entonces ellas nunca pueden tener hijo de Abraham, ¿verdad? Por eso Dios, para cumplir su pacto con Abraham, Dios, para cumplir su promesa con Abraham, ¿verdad?, se la cuida a su mujer, Sarai, ¿verdad?, para que Faraón no la tocara, con amenaza de matarlo, ¿verdad? Final, bien protegida Sarai, ¿verdad? Y el día siguiente, Faraón dice, ¿por qué tú mentiste? ¿Por qué tú mentiste? Por lo cual yo tomé a tu mujer como al lado mío, ¿verdad? Pero aquí está tu mujer, váyase. Ese tiempo ya Abraham, ¿verdad?, tiene gran cantidad de animales, ¿verdad? Gran cantidad de animales y ganado, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad?, su sierva de Sarai, Agar, también se pega con la familia de Abraham, ¿verdad? Cuando ya Abraham se dio cuenta de que él hizo mal ante la presencia de Dios por su incredulidad, por no pasar, ¿verdad?, esa hambre brincándola, ¿verdad? Y como que llegó una prueba, tiene que vencerla para poder, ¿verdad?, y crecer más. Pero como que se escapó y por su manera, ¿verdad?, llega al Egipto y se viene todo ese daño contra él, ¿verdad? Al final entendió y volvió, ¿verdad? Como dice en Génesis capítulo 13, y Abraham se vuelve con toda su familia, ganado, ¿verdad?, por Faraón. Y ese tiempo ya debería estar sujeta también una sierva llamada Agar, ¿verdad? Y para Sarai también, ¿verdad? Entonces, Sarai no salió con Abraham del Mesopotamia, ni de Harán, ¿verdad? Ella era egipcia. Cuando Abraham se escapó al Egipto, entonces ella, ¿verdad?, como sierva de Sarai, fue dada. Debería ser por Faraón, ¿verdad? Entonces, ella llega hasta la tierra de Canaán, juntamente con Abraham y Sarai, ¿verdad? Mientras está pasando 10 años, ya Abraham, ¿verdad?, y ya pasa 10 años esperando la promesa, esperando que sea cumplida la promesa de Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí final? Lamentablemente, ¿verdad?, Dios no contesta todavía, no cumple la promesa que había dado a Abraham. Dios, ¿verdad?, no está, ¿verdad?, dando hijo todavía a Abraham. Pasando 10 años, se viene, ¿verdad?, ya una otra prueba también, ¿verdad? ¿Por qué? Sarai, viendo a sí misma, no tiene ninguna posibilidad de dar a luz a Abraham. Porque siendo ya ahora, ¿cuántos años? 75 años. Cuando ella con Abraham entró en tierra de Canaán, tenía 65 años. Pero ahora 75 años, 10 años más todavía. Cuando era joven,
era estéril. Ahora siendo vieja, peor. ¿Cómo podrían tener bebé, verdad? Con 75 años. Pero ella queda bien, ¿verdad? Imposibilitada, ¿verdad? Imposibilitada. Por eso ella realmente sabiendo, viendo que ella no puede tener bebé más, ¿verdad? Entonces ella dice, y ya no puedo dar hijo. Entonces mejor, ¿verdad? Que usted vaya, ¿verdad? Con Agar. Ella es ya bastante joven, comparando conmigo, ¿verdad? Muy joven. Ella sí podría tener bebé, ¿verdad? Para ti. Eso era la idea de Sarai. Una idea muy sacrificosa, ¿sí o no? Siendo una mujer, ¿verdad? Siendo una mujer, ¿cómo podría, verdad? ¿Cómo podría dar su marido a otra mujer ajena? Bien sacrificoso este punto, ¿verdad? No puede ser jamás una mujer común y corriente, no piensa así, ¿verdad? Nunca. Como que no tiene bebé, no puede tener bebé con su marido por ser vieja. Entonces, alguna mujer de hoy en día podrían entregar su marido a otra mujer que tenga hijo, ¿verdad? Ella quiere criar entonces a bebé a la par de su marido, ¿verdad? ¿Quién consiguió un bebé por otra mujer? No puede ser. Así que esa idea bien sacrificosa, ¿verdad? Pero no es la voluntad, según la voluntad de Dios. Ahí viene fatal problema, ¿verdad? Sí, esa idea se brotó en la cabeza de Sarai. Abraham también, ¿verdad? Pasando 10 años junto con su mujer estéril, esperando que, ¿verdad? Ella tuviera un bebé, pero no ve ningún resultado positivo. Entonces, al final ella, ¿verdad? Dando esa idea, ¿verdad? Tener otra mujer, Agar, Abraham también, ¿verdad? Convencido, ¿verdad? Por esa idea de su mujer Sarai. Porque él también cayó en la incredulidad. Muchas veces en la Biblia nosotros, ¿verdad? Leyendo la Biblia, meditándola, y nuestro Dios muy diferente a nosotros, ¿verdad? Como está escrito en Isaías capítulo 55, dice también, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está cercano, de que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, dice, ¿verdad? Él tendrá de él misericordia, amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Tal como está escrito así, ¿verdad? Realmente muy diferente nuestro Dios a nosotros. Y sus pensamientos y sus caminos son muy diferentes los de nosotros, demasiadamente, ¿verdad? Por ejemplo, caso de San Juan capítulo 11, ¿verdad? Sobre la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Sobre la resurrección de Lázaro, también pasa lo mismo. María Marta estaba bien preocupada por su hermano, que está enfermo, está ya casi ya muriendo, ¿verdad? Agonizándose. Ella se envía a algunos mensajeros a Cristo que llegara rápido, pronto, ¿verdad? A su hermano para sanarlo. Pero realmente el Señor se tardó más. Según la petición de María Marta, ¿verdad? Por medio de ese mensajero que llegara a Cristo, ¿verdad? Apresurándolo, que llegara ya a Lázaro para sanarlo. Pero el Señor se atrasó más. 4 días más esperaba, dice. Y de repente despacito camina, ¿verdad? Con su discípulo, diciendo, vámonos a Lázaro. Él está dormido. Entonces su discípulo dice, Señor, ya está bien, se está dormido, entonces se va a recuperar. Como que no entienden ellos, ¿verdad? Cristo ya explica detalles. No, se está muerto él. Pero doy gracias a mi Padre, ¿verdad? Por todo esto. Porque ya, Señor, por causa de la muerte de Lázaro, Cristo quería mostrar que él era resurrección y vida, ¿verdad? Al final, Cristo llega con su discípulo y María está muy resentida, ¿verdad? Con Cristo. Por eso ni querían saludar, ni querían salir de la casa. Porque ahora llega, ¿verdad? Muy tarde llegó. Si hubiera llegado antes, yo hubiera sanado a mi hermano no hubiera sido muerto, ¿verdad? Ya llegó muy tarde, Señor. ¿Por qué llegaste ahora? Está muy resentida María. Por eso ni saluda, ¿verdad? Pero Marta sí, un poquito más educada entonces. Ella debe ser mayor entonces, ¿verdad?
Entonces Marta, ¿verdad? Sí, recibiendo bien a Cristo. Ella también con incredulidad dice, Señor, si hubiera venido antes, no hubiera muerto mi hermano. ¿Qué dice Jesucristo? Verá, que Él se resucite. Ella dice, sí, Señor, yo sé que en el postrero día Él se va a resucitar. Así que ella está en incredulidad, ¿verdad? No pueden creer que ya Cristo lo resucita. A Lázaro que está ya muerto, podrido, ¿verdad? Sepultado en la tumba. No puede creer. No alcanza su fe, ¿verdad? Pero el Señor dice, ¿verdad? Si tú crees en mí, verás la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Al final Cristo llega a la tumba de Lázaro y manda que quitara la piedra. Esta otra preocupación, ¿verdad? No, Señor, ya hiede, huele feo. Hace ya 4 días murió. Huele, fue muy feo, Señor, hiede ya. ¿Cómo puede quitar la puerta de la tumba donde está ese muerto? Ya está podrido, Señor. No te dije, si tú crees, verá la gloria. Final se quita la, ¿verdad? Tumba de Lázaro. Sí, hiede, huele muy feo, ¿verdad? Aquí ya está muerto total, está podrido, Señor manda. Lázaro, ven fuera. Sencillamente, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Lázaro salió, resucitado salió fuera de la tumba. ¿Verdad? Todo el mundo mirándolo quedó totalmente, ¿verdad? Admirado, asustados, atónito total, ¿verdad? Por la, y ¿cómo se llama? Esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí también nosotros podemos ver, ¿verdad? El tiempo de actuación del Señor muy diferente, ¿verdad? Al nuestro. Nosotros ya queremos que sane el Señor a Lázaro, pero el Señor espera que pasara más tiempo, más bien que muriera, ¿verdad? Lázaro y fuera sepultado también. Y sí, se pudriera también mejor así todavía. Señor más bien espera, ¿verdad? El tiempo más grave, en situación que sea más agravada también, ¿verdad? Para poder manifestar su poder más grandemente. Cómo Dios puede mostrar su vida, su resurrección. Sin que muera, ¿verdad? Lázaro no puede ser resucitado, ¿verdad? Por eso el tiempo Dios maneja siempre. Pues al pasar alguna prueba, dificultad, realmente nosotros tenemos que aprender de cada detalle, ¿verdad? Esperar con mucha paciencia también. Y tienen que saber esperar, ¿verdad? El tiempo de Dios, conforme a su palabra. No debería ser convencido por nada, sino por su promesa únicamente. ¿Cuál es nuestra orientación y dirección? ¿Cuál es nuestra brújula perfecta que nos indica el norte? Siempre la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el error de Abraham? Él no consultó a Jehová, no se acordó de la palabra de Dios según su situación, según su parecer, según su opinión, se escapó al Egipto, ¿verdad? Y final, ¿verdad? Dios por su manera protege a él, pero Abraham aún no ha pasado la prueba. Siempre viene segunda prueba igual, ¿verdad? En misma forma, o peor todavía, más difícil. Segunda, ¿verdad? Hambre llega en época de Abraham. Por eso él se escapa otra vez, ¿verdad? En Gerar queda él. Gerar es una tierra fronterizada con Egipto, pero Abraham como que tiene enseñanza bien marcada en su corazón, ¿verdad? Por haber perdido a su mujer Sarai, por Faraón y eso, ¿verdad? Entonces no se brinca hacia Egipto, pero él llega hasta zona del sur, fronterizada con Egipto, pero no se escapa. En mirar Egipto parece, pero no puede escapar, porque ya está, ¿verdad?, con enseñanza bien colocada en su corazón. No más, de acá para allá, para abajo, para el sur, no puedo. Él guardó. Ahí se ven ya dificultad, pero siempre Abraham guarda su fe ahí, ¿verdad? Pero mientras que si está avanzando esa historia con la vida de Abraham en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y aquí cuando pasa 10 años, ya se viene ya esa cuestión de su vejez, su mujer también vieja, pero como una mujer ya 75 años para tener bebé, ya muy avanzada edad también. Cuando ella era joven, cuando tenía 20 años, 30 años, 40 años, aún, ¿verdad? Ella era estéril. Ahora con 75 años, mucho más difícil.
Por eso aquí se presenta Agar, ¿verdad?, ante Abraham para que él se acostara con ella y tuviera bebé. Aquí ustedes leyendo capítulo 16, se ve que Jehová está un silencio total, ¿verdad? Un silencio total. Dios no habla. Había hablado ya, ¿verdad? Entonces Dios habló nada con Abraham, porque ya Dios había hablado. Dios enseñó a él cómo debería ser, ¿verdad? Pero al final Abraham, convencido por esa idea de Sarai, por la incredulidad, cayó en Agar. Ya vamos a ver aquí, ¿verdad? Cuando Agar queda concebida, ¿cómo actúa ella? ¿Cómo actúa? Aquí vemos Génesis capítulo 16, desde verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que me llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí ya se cambió la actitud de Agar, ¿sí o no? Cuando ella está concebida por Abraham, ¿verdad? Ya mira a Sarai. ¿Cómo mira a Sarai? Con desprecio, dice, con desprecio. ¿Viste? Ya yo soy, ¿verdad?, mujer de Abraham. Ya, ¿viste? Yo soy, ¿verdad?, mujer heredero de tu marido Abraham. Voy a dar a luz un hijo, ¿verdad? Él será, ¿verdad?, heredero verdadero de tu marido Abraham. Entonces tú no eres nada. Yo soy la esposa verdadera de Abraham. Así, ¿verdad? Ella tomó su cuenta, ¿verdad? Y imaginó por su manera, ¿verdad? Empezó a menospreciar a Sarai estéril. Porque Agar ya está concebida de marido de Abraham, ¿verdad?, un hijo. Entonces, ella puede ser más que Sarai. Así ella creía, ¿verdad? Nosotros en este punto ya tenemos que investigar mucho también. En la casa de Abraham hay orden, ¿verdad? En la casa de Abraham hay orden. Abraham es el que fue escogido por Dios para ser primer pieza de una nación escogida, un pueblo escogido de Dios, el cual se llama Israel, ¿verdad? Pero Abraham es el primer pieza escogida de Dios, y su mujer Sarai, ¿verdad? Su mujer, su esposa Sarai. Agar es sierva, esclava. Pero por la incredulidad, ¿verdad? Por la incredulidad, Abraham se une, se pega con Agar. Se une con Agar, ¿verdad? Tal lugar a Agar que se mete, ¿verdad?, entre matrimonio de ellos. Y se viene ahora división y menosprecio de parte de Agar contra Sarai. Ella se siente más cercana, ¿verdad?, con Abraham, más que de, ¿verdad?, de Sarai. Entonces se nota que el corazón de Agar está bien enaltecido. Ella ve con menosprecio a Sarai, siendo esclava de ella, sierva de ella. Ella tiene que ser mandada por ella, ¿verdad? Porque ella llegó hasta, ¿verdad?, Abraham, el marido de Sarai, porque Sarai mandó a ella que entrara, ¿verdad?, con Abraham. Entonces, al final ella, ¿verdad?, y llega como esclava, sierva de ella, siendo mandada por Sarai, ¿verdad?, llega hasta, ¿verdad?, y hasta donde Abraham, ¿verdad? Entonces se viene ya concepción por causa de su dueña llamada Sarai. Pero concebida ella, se siente bien, ¿verdad?, grande. Y menosprecia a Sarai. Así entre dos mujeres, ¿verdad? Sarai y Agar, están metidos a Abraham. ¿Cuál es la necedad de Abraham? Incredulidad de Abraham. Él tomó a Agar. No debería ser, pero tomó a Agar por su incredulidad final, ¿verdad? Ya en nosotros, ¿verdad? En nosotros, en tres partes, ¿verdad? Dios puso como tres factores en ser humano, ¿verdad? Primero, espíritu, alma y cuerpo.
pero en dos factores, ¿verdad? Dividiendo, ¿verdad? Por dos factores en composición de ser humano, alma. Alma, cuando dice alma, siempre incluido ahí, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Lo invisible y lo visible, ¿verdad? Lo invisible, espíritu, alma, juntos, muchas veces en la Biblia se llama alma, porque cuando dice alma, ya está ahí incluido espíritu, ¿verdad? Y el cuerpo, visible, como casa de alma, ¿sí? Entonces, Sarai, ¿verdad? Sombra de la promesa, dice, promesa de Dios con la cual Dios, ¿verdad? Nos llama y nos salva y nos bendice, nos confirma con nuestra vida eterna y hasta salvación eterna por medio de Sarai, ¿verdad? Que es sombra del pacto de la gracia del Señor. Agar, la que se procede de Egipto como esclava, ¿verdad? Como dice Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Agar es, ¿verdad? De Sinaí, en Arabia, dice, ¿verdad? Por eso Agar, sombra de la carne o sombra de la ley, o sombra de uno que pertenece a la obra de la ley, que está bajo esclavitud. Sarai, mujer de libertad, ¿verdad? Entonces ella es el pacto de la gracia, pacto de la libertad de nuestro Señor, pacto de nuestro Dios, ¿verdad? Por medio de fe a Abraham y a toda descendencia y todos los que se salvan por medio de la fe también, ¿verdad? Por eso aquí un poco vemos, para profundizar un poco sobre, ¿cómo se llama? Alegoría de, ¿verdad? Sara y Agar. Gálatas capítulo 4, un poquito, vamos a buscar. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Si yo leo, decidme los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, ¿verdad? El otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, no según la promesa ni según la fe, ¿verdad? Según la carne, más el de la libre por la promesa. Porque Dios prometió, ¿verdad? Con Abraham, por medio de Sarai, Sara, con Sara, tu mujer, dice, ¿verdad? Yo nacerá un hijo con él, yo pondré mi pacto, dice, ¿verdad? Por eso, Gálatas capítulo 4, verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. De Sinaí viene la ley, ¿verdad? El cual da hijos para esclavitud. Todos que nacen por obra de la ley son esclavos, no son libres. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, Jerusalén celestial, ¿verdad? Morada celestial, a donde vamos a entrar, ¿verdad? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Dos pactos diferentes. Pacto por la obra de la ley, ¿verdad? Otro pacto por la gracia. Como, ¿verdad? Pacto para libertad. Así que, ¿verdad? La ley siempre nos, ¿verdad? Esclaviza siempre, ¿verdad? Y el pacto de la gracia nos libera total. Por eso dice San Juan capítulo 8, verso 37, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Uno hace con su propia obra, siempre queda esclavizado bajo la ley. Pero si Cristo nos liberara, ¿verdad? Quedaremos libres, dice. Así somos libres porque Cristo nos libertó total, con cumplimiento de toda la promesa y pacto divino del Padre para con nosotros, hasta su muerte, hasta su derramamiento de la sangre, Cristo, ¿verdad? Y ofreció y sacrificó, ¿verdad? Para cumplir esa salvación perfecta y eterna. Por eso ya primero, por la fe de Jesucristo somos salvos, justo, limpio, ¿verdad?
Por eso somos de Sara, como Isaac. Isaac nace de la mujer libre llamada Sarai, ¿verdad? Sara, ¿verdad? Al final ella se llama Sara, madre de multitud. De ella sí nace Isaac. El pacto de Dios con Isaac, no con Ismael, ¿verdad? Nace un hijo llamado Ismael de Agar, pero con Abraham también sí. Pero, ¿qué pasa? Dios no establece el pacto con el hijo de Agar, Ismael, ¿verdad? Porque Ismael es sombra de la carne, sombra de la obra de la ley, ¿verdad? Sara, sombra del espíritu. Isaac, sombra de hijo de la fe, hijo de la promesa. Con él Dios da, ¿verdad? Y pacto eterno, ¿verdad? Por eso ya Agar es, ¿verdad? Y como pacto de la ley. Sara, pacto de la gracia, así podemos entender. Y también otro lado, Sara es sombra del espíritu también. Sara, sombra del espíritu. Agar, sombra de la carne. Por eso siempre posición de la carne tiene que estar debajo del espíritu siempre. No puede ser la carne que mande al espíritu, no puede ser. El espíritu mande a la carne. ¿Me explico? ¿Quién es el patrón? Espíritu. ¿Me explico? El patrón espíritu manda a su empleado, ¿verdad? Que es la carne. Una cosa así. Patrón, ¿qué es? El espíritu. Cabeza, ¿qué es? El espíritu. Cabeza manda a su cuerpo, ¿verdad? Así debe ser. Así que nuestra carne, nuestro cuerpo no puede ser dueño de espíritu jamás. ¿Cuál era nuestra vida anterior, verdad? Cuando éramos pecadores, estábamos sujetos a Satanás. Cuando estábamos bajo pecado, ¿cómo nosotros vivíamos? Sujeto a la carne, por la cual el diablo encima dominándonos. Por eso, según deseo de la carne, deseo de los ojos, pana, gloria de vida. Siguiendo arrastrado más bien, ¿verdad? Por tres deseos del cuerpo, ¿verdad? Arrastrado nosotros vivimos bajo esclavitud. Pero un día, ¿verdad? Entendiendo esa vida totalmente pecaminosa, ante la presencia de Dios, ¿verdad? Vomitable, desechable, totalmente esa vida tal, ¿verdad? Se lleva, ¿verdad? Bajo pecado, dominio de tres deseos con los cuales el diablo reina. Y también siguiendo a los pensamientos engañosos que el diablo día con día ofrece con esclavitud. Uno vive, ¿verdad? Totalmente esclavizado. Espíritu, ¿dónde está? Sujeto a la carne. Por eso nuestra conciencia sufría, nuestra conciencia estaba bien atormentada, nuestra conciencia estaba bien culpabilizada y condenada también, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestro espíritu debería estar bajo, ¿verdad? Con dominio del Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro dueño verdadero, nuestro pastor principal, ¿verdad? Debajo de él, nosotros con espíritu tenemos que estar caminando para ver con libertad verdadera, ¿verdad? Pero la carne, deseo de la carne, y vanagloria, y también deseo de los ojos, ¿verdad? Contra el deseo principal con que el diablo domina el mundo, dominaba nuestro espíritu estaba bien oprimido. ¿Sí? ¿Quién domina la carne? Según todo deseo pecaminoso y pensamiento engañoso, diablo está encima. Por eso diablo levanta su imperio pecaminoso en esa forma. Diablo dominando la carne, por la carne, ¿verdad? Encima del espíritu del ser humano, ¿verdad? Reina. Y lleva, ¿verdad? Con esclavitud al mundo entero debajo de tres deseos y según pensamiento engañoso y dominante, ¿verdad? Por eso el mundo entero está gimiendo tantísimo hoy en día. No está contento, no está feliz, no está gozoso. ¿Por qué? Está bajo dominio de la carne, deseo de la carne y pensamiento engañoso que el diablo ofrece encima de cada uno, ¿verdad? En esa forma, el diablo hace su imperio pecaminoso aquí en el mundo. El diablo está sentado como príncipe del mundo, como Dios de este siglo final, ¿verdad? Por eso, final, ¿qué es lo que entendimos nosotros? Viviendo, ¿verdad? Así tan sumergido debajo de deseo y pensamiento engañoso de Satanás, nosotros gemimos. Por eso estábamos clamando ante el Señor, Señor, ¿quién me salve? ¿Quién me salve? Como golpeando pecho el publicano, ¿verdad? En oración de fariseo. Y la de publicano que aparece en San Lucas 18, ¿verdad? Señor,
sin mirar, sin poder mirar al cielo por ser tan avergonzado, ¿verdad? Golpeando su pecho, dice, sé propicio por mí, soy pecador. ¿Quién es el pecador? El que está dominado bajo carne, ¿verdad? La carne está sujeta al diablo. Diablo domina el mundo entero por los deseos y los pensamientos. Uno que está respondiendo bien, está sujeto total a la carne y final al diablo total, ¿verdad? Por eso Efesios capítulo 2 está hablando, ¿no? El libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, uno que está en delitos y pecados, como andaban, aquí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo donde estamos nosotros ahora, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es el príncipe? Príncipe de la potestad del aire. Explica después, ¿verdad? Coma, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El diablo. Príncipe de la potestad del aire. Diablo gobierna sobre el mundo entero. Por eso el mundo entero está sujeto a Satanás, ¿verdad? Diablo, ¿con qué método domina el mundo entero? Versículo 3 dice, entre los cuales, entre desobedientes, ¿verdad? También todos nosotros vivimos en otro tiempo, cuando éramos pecadores, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué seguimos nosotros? Nuestra carne. Seguimos nuestro deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Como vivíamos nosotros siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así éramos sujetos a Satanás. Por eso la carne dominaba sobre nuestro espíritu, ¿verdad? Sobre nuestra conciencia, sobre nuestra, ¿verdad? Alma también, ¿verdad? Así que la carne pecaminosa con la cual Satanás domina encima de nosotros, encima del mundo entero, nos gobernaba, ¿verdad? Esto es algo parecido así. Agar domina encima de Sarai. Cuando, ¿verdad? Agar sintió que está concebida por Abraham, ¿verdad? Ahí viene un error pésimo de Abraham, ¿verdad? No debería llegar Abraham nunca a la, como esclava Agar, jamás. No puede ser. Pero al final él se conecta con Agar y ella se concibió un hijo de Abraham. Ahí se viene, ¿verdad? Un caos total en la casa de Abraham. Sarai queda menospreciada por la Agar al final, ¿verdad? Aplicando esta palabra, esta mención, ¿verdad? Que está escrito Génesis capítulo 16. Como a nosotros como hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo sería? Siendo salvo justo renacido, antes sí vivían según deseo de la carne y los pensamientos. Pero ahora siendo renacido nueva criatura, ya no más vivir así, ¿verdad? Como está escrito, ¿verdad? Romano capítulo 1, verso 17. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. El justo que es por la fe y vive por la fe también, ¿verdad? La fe, por la revelación de Dios, por la palabra prometida de Dios, sujeto a ella uno vive. No sujeto a la carne, ni sujeto al pensamiento de los hombres, ni sujeto a los deseos pecaminosos, jamás. Dominando encima de la carne, ¿verdad? Cada ser humano, salvo justo, como nueva criatura, tiene que dominar la carne. Su sierva, su esclava, tiene que dominarla y llevarla según la voluntad de Dios. Eso es el orden, la orden de nuestro Dios con respecto a la vida de cristiano renacido. Si hoy en día, ¿verdad? Ya estamos pasando la pandemia, por la cual se viene, ¿verdad? Mucha limitación. Y podemos congregar casi 6 meses, ¿sí o no?
Yo pensé que era apenas unos meses, ¿verdad? Como 2 meses o 3 meses máximo. Pero ya estamos pasando casi 6 meses sin congregarnos en el local de nuestra iglesia, bien bonito, preparado, ¿verdad? Con mucho sacrificio y mucha ofrenda acumulada, ¿verdad? Ahí se levantó el local precioso de nuestra iglesia, bien céntrico, ¿verdad? En Lucas. Pero no podemos congregarnos, ¿verdad? Por la medida sanitaria y también por, ¿verdad? Con posibilidad de, ¿verdad? Contagio de ese virus tan bravo, ¿verdad? Que es el coronavirus, ¿verdad? Y COVID-19, demasiado, ¿verdad? Feo, pero está llegando como una prueba terrible, ¿verdad? Por eso estaba yo pensando, ¿verdad? Y ahora ya 6 meses, nosotros sí, día con día, cuando llevamos reunión grupal, reunión sector, reunión de jóvenes y adolescentes y reunión de también escuelas de niños y también, ¿verdad? Y cada reunión de adultos, matrimonio, ¿sí? Y hasta culto principal, el domingo y miércoles también, ¿verdad? Siempre estamos ya sentaditos en la mesa, en la casa. Sí, estamos limitados. Pero en el mismo tiempo ¿cómo se llama? Produce muchas comunidades también. En el lugar de ir pasando presa, dificultad, ¿verdad? Y pasando también, ¿verdad? Y tan sacrificio manejando, ¿verdad? O alguna vez subiendo en bus, ¿verdad? Llegando hasta donde está el local de la iglesia y congregar. Y, ¿verdad? Y sentarse ahora, ¿verdad? En casa. Oír la palabra y aprender y llevar el seminario y charla todo en la casa, ¿verdad? Virtualmente. Entonces, y se compara entre dos situaciones, ¿verdad? Ahora estamos muy acomodados, más bien por 6 meses. De repente ya ¿verdad? Se realiza el culto presencial, ¿verdad? Cada uno ya se presenta en el lugar de la iglesia y cómo actuaría nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne. Eso es mi preocupación una parte también. Porque ya está bien acomodada la carne, ¿verdad? Quedando en casa, tener culto, reunión grupal y sector, todo en la casa, ¿verdad? Virtualmente. Entonces no lleva tanto sacrificio, ¿verdad? Para viajar hasta ahí. Entonces nuestra carne, ¿cómo responder? Ante ya plan de, ¿verdad? Realizar nuestro culto físicamente o presencialmente. La carne sí o sí se va a revelar, ¿verdad? Sí o sí se va a revelar. ¿Sí o no? Pregunta a su carne. ¿Qué dice? Si ya vamos a ir entonces a la iglesia cada domingo, cada miércoles, entonces para continuar el culto. Y también, ¿verdad? Seminario bíblico, reunión, sector también, ¿verdad? Y también, y presencialmente en diferentes casas. La carne está bastante acomodada, puede reaccionar, ¿verdad? Bien y rebelde puede ser también, ¿verdad? Y por eso, y realmente nosotros necesitamos gran dominio sobre la carne. No se olvide, la carne es esclava. La carne nuestra está como sierva para utilizarla para bien del Evangelio de Cristo, para bien de la iglesia del Señor, para la voluntad de nuestro Dios. Esa carne no puede mandar nuestra vida jamás, ¿verdad? Esta carne no puede estar endoñada sobre nuestra vida jamás. ¿Cuál es el problema en la casa de Abraham? Sarai es mujer de Abraham, ¿verdad? Debe ser total, Agar, sumisa a Sarai. Sarai es mandataria, ¿verdad? Ella tiene que manejar a Agar, pero ahora ya Agar, concebida de Abraham, quiere mandar a Sarai. Ahí viene el problema, un conflicto, caos total. No está bien ordenada esta, ¿verdad? Por eso, y aquí, ¿verdad? Un poquito vamos a profundizar. Entre espíritu y la carne, ¿verdad? Entre el espíritu, sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro espíritu de ahora ya siendo salvo, renacido, ya está sellado del Espíritu Santo ya en nuestro espíritu. Por eso ¿verdad? Nos llamamos como nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? A nivel carne, a nivel de la carne, seguimos igual. Esa carne no se cambió nada. Inconversa siempre, pecaminosa siempre. Y también esta carne terrenal siempre. No hay nada cambio. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida,
nuestra carne sigue igual, siempre igual, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida para transformar nuestra carne, nuestro cuerpo, como el de la gloria del Señor, ¿verdad? Como el nuevo cuerpo, hasta que se transforme nuestro cuerpo en el cuerpo nuevo cuando venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida, ¿verdad? Esta carne, este cuerpo aún igual que antes, inconverso y pecaminoso todavía. ¿Qué es lo que fue cambiado total? Nuestro espíritu, sellado del Espíritu Santo por la fe en el Evangelio. Se abrió nuestro corazón por creer en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quedó abierto y el Espíritu Santo entró en nosotros, como dice el Apocalipsis capítulo 3, verso 20, ¿verdad? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ya Cristo entró en nosotros, ¿verdad? Cenaré con él conmigo. Se forma ya la comunión directa con Dios. Por eso estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Como está escrito en Efesios, ¿verdad? Capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Y 7, ahí están hablando, juntamente con Cristo no se resucitó y no se hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? Sí, aquí estamos sentados en silla, ¿verdad? De nuestra casa. Nuestro cuerpo está sentado ahí, sí, sobre silla de nuestra casa. Pero nuestro espíritu, juntamente con Cristo, resucitado, rescatado del pecado y de la maldición, ¿verdad? Juntamente con Cristo, ya nuestro espíritu está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Por eso Efesios capítulo 3, verso 10 dice, ¿verdad? La multiforme sabiduría os ha dada por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son los principales y principados en los lugares celestiales? De los cuales se menciona en Efesios capítulo 3, verso 10. Somos nosotros los principados y potestades en los lugares celestiales somos. Porque el espíritu nuestro está ya sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales como principado y potestades. Aquí estamos como embajadores, como enviado de Dios para cumplir su misión, para cumplir su voluntad, para cumplir su plan aquí en la tierra, ¿verdad? Con este cuerpo. Porque sin cuerpo no podemos contactar con nadie que vive aquí en la tierra para rescatar, salvar, evangelizar y predicar. No, sin cuerpo no podemos tener contacto con ellos. Por eso con cuerpo debe ser para salvar al mundo con el evangelio de Cristo, ¿verdad? Útil, muy útil nuestro cuerpo. Pedro no puede predicar más ahora. Pablo no puede predicar más ahora. Jacobo, Santiago, ¿verdad? Todos que eran tan preciosos apóstoles, ya de ellos no pueden predicar, solo tienen que descansar nada más. No pueden hacer nada de ellos para salvar a nadie de acá en el mundo. Porque ellos no tienen cuerpo. Ellos están en el paraíso, ¿verdad? Como espíritu, como, ¿verdad? Ahí están esperando su primera resurrección, nada más. Como que no tiene cuerpo, no tiene contacto con el mundo, ya no puede pescar a nadie, porque ellos no están más en el mar, donde nosotros estamos en la barca, ¿verdad? Para pescar almas, para pescar hombres, ¿verdad? Del mundo pecaminoso, del mundo del pecado, ¿verdad? Ya nosotros sí, ellos no pueden, porque ya se quitaron de este mar, porque ellos están en el paraíso bien cuidadito, esperando su primera resurrección, ¿verdad? Por eso nosotros con este cuerpo sí, podemos contactar con gente del mundo, podemos predicar, evangelizarla y salvarla con el evangelio de Cristo. Por este fin, Dios nos cuida, nos guarda aún. Pero nuestro cuerpo aún pecaminoso, inconverso, entonces se forma guerra sí o sí entre espíritu sujeto al Espíritu Santo. Nuestra carne aún está sujeto a la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo no se va a pelear entre dos mundos? Sí o sí, entre el espíritu y la carne se forma guerra. Esa guerra se llama guerra espiritual. Inevitablemente pasa. Esa guerra interna, guerra espiritual. Con tal que no sea salvo, no pasa nada. Pero siendo salvo, sí o sí pasa esa guerra interna. En mucha forma, mucha manera, ¿verdad?
Diablo realmente estaría jugando con cristiano renacido, quien ya tiene espíritu converso y sellado del Espíritu Santo, y con la carne inconversa, pecaminosa, aún todavía, como debe ser nuestra vida, nuestro orden actual en esta casa llamada mi persona. Siempre Sarai, nivel alta, ¿verdad? Sarai como dueña, Sarai la que manda debe ser. Espíritu tiene que mandar a la carne, ¿verdad? Debe tener buen control sobre la carne, debe tener buen verdad y también con templanza ante Dios también para cuidar esta carne, ¿verdad? Para no dejar que vaya donde quiera ella. Muy útil nuestro cuerpo para llevar mucho fruto para la gloria del Señor y para alcanzar buena recompensa que Cristo trae al final cuando venga en su segunda venida. Pero no nos olvidemos de que esta carne aún pecaminosa, tenemos que tener buena maña espiritual para gobernar esta carne. Importante. Por eso acá dice una palabra, aquí poquito, vamos a ver, sobre Agar, sobre la carne. La Biblia dice también bien detalle. Aquí, Romanos capítulo 6. El libro Romanos capítulo 6. Versículo 15. Verso 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Yo leo. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Puede ser que tenga algún conflicto así, ¿verdad? Pecaremos, pues no estamos bajo la ley. Mira, ya soy salvo justo una vez para siempre. Entonces, aunque yo peque, ya puedo entrar al cielo, ¿verdad? Yo puedo caer en cualquier pecado. Así que yo puedo llevar una vida, ¿verdad? Poco errónea y también caótica también, ¿verdad? Para divertir un poco mi vida pecaminosa también. Diablo se acerca para contarlos, yo no. Como Nicolaitas, ¿verdad? Nicolaitas. Este jueves, compartiendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Sobre el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia en Efeso. Compartí un poco sobre, ¿verdad? Nicolaitas, sobre los Nicolaitas. Nicolás, ¿quién es Nicolás? Era séptimo, ¿verdad? Diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Él era prosélito, ¿verdad? Pero al final se convirtió, se pervertió más bien, ¿verdad? Cayendo en una, ¿verdad? Idea pecaminosa. Ah, mira, soy salvo, ¿verdad? Soy justo, limpio una vez para siempre por la sangre de Jesucristo. Si Cristo pagó un precio bien alto, yo soy salvo, entonces, ¿cómo no puedo divertir un poco mi vida pecaminosa? ¿Ah? No tan estrictamente dominando encima de la carne, sino soltándola un poco, divertirla un poco. ¿Pasa esa idea o no en la cabeza de alguien? ¿Puede ser? Eso es lo que está contando aquí, Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo responde Dios? Por el Espíritu Santo, por medio de Pablo. En ninguna manera, en ninguna manera. Así puede pecar, entonces usted puede permitir que la carne que domine encima de usted y pecando un poco, no tanto. ¿Podría llegar así? Dios se responde, en ninguna manera. ¿Sabe por qué en ninguna manera? Verso 16 dice, no sabéis, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien con esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, así dice. ¿De qué está hablando? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, dice? Si usted obedece a la voz del diablo, ¿qué es? Usted es esclavo del diablo. Diablo arrastra a usted para destruir total. Primera verdad, Pedro capítulo 5, ¿qué dice?
Diablo busca como un león rugiente para devorar. ¿A quién busca? A los escogidos, dice. ¿Quiénes son los escogidos? A los que son salvos. No dice la Biblia a los que son llamados, no dice a los que son escogidos. Escogidos que son salvos por la fe. Diablo quiere devorar a los justos renacidos. Quiere devorarlo, destruirlo total, para inutilizarlo, para que no pueda hacer nada. Como tocó diablo a Samson por medio de Dalila, de la cual Samson estaba enamorado, ¿verdad? Fue destruido total por ella. Detrás de ella, Dalila, ¿quiénes estaban? Los filisteos y los filisteos, ¿verdad? Con toda arma para matar a Samson. Cuando él cayó, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? En la mano de Dalila, ellos invaden y lo matan, sacan ojo y atan y meten en la cárcel. Lo hacen moler, ¿verdad? Toda la vida final, ¿verdad? Con última oración de Samson, él tuvo que morir juntamente con su enemigo, ¿verdad? Termina trágicamente la vida de Samson, aún teniendo un poder gigante y grande, ¿verdad? Él podría hacer muchas cosas por su poder que ya tenía. Pero sumergido en engaño de Dalila, detrás de ella está escondido los filisteos para devorarlo. Samson final quedó victimizado en este punto. Samson quedó miserable total. Esclavizado, ¿sí o no? Esclavizado. Por eso, importante, ¿verdad? Cuidar nuestra libertad. Uno tiene que saber usar bien la libertad, la cual fue ofrecida por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ser humano, ¿verdad? Siempre vivía bajo esclavitud por ser pecador. Por eso no sabe manejar muy bien la libertad. ¿Qué es mejor para ustedes, la esclavitud o la libertad? Todos me van a decir, sí, Señor, la libertad mucho mejor que la esclavitud. Entonces, si usted tiene que saber administrar bien la libertad, ¿me explico? Para poder utilizarla bien. ¿Sí? ¿Por qué el Señor nos dio la libertad? Para que nosotros sirvamos a nuestro Dios más abundantemente, más libremente, más gozosamente, más alegremente, con la libertad. Esclavitud, no. En el medio de esclavitud no hay gozo ni alegría, no hay abundancia, no hay virtud, no hay edificación para nada. Bajo esclavitud, ¿verdad? Obligatoriamente tiene que hacerlo, si no lo hace, lo mata. ¿Sí o no? Esclavitud. Pero la libertad no es así. Aunque no lo haga, Dios no va a matar ya, una vez, ¿verdad? Pero Dios constantemente y disciplina, ¿sí o no? Y enseña, y llama, y habla constantemente, ¿verdad? Siendo hombre sabio, rápidamente responde, ¿verdad? Ante esa palabra tan profunda de nuestro Dios, entonces, ¿verdad? Uno, si realmente sí, Señor, ¿verdad? Hace caso. Con la libertad, ¿verdad? Por eso, nosotros tenemos que llevar buen manejo de la libertad, la cual fue ofrecida en nosotros desde que fuimos algo renacido, ¿verdad? Aunque uno siendo ya renacido, verdaderamente pecando un poco, no va a ir al infierno, pero uno no da lugar al diablo, ¿para qué? ¿Para qué dar lugar al diablo? Uno no quiere, ¿verdad?, sujetarse al diablo jamás. Diablo no murió en la cruz por mi pecado, Cristo sí. Entonces yo soy de Cristo. Entonces, con Cristo vivo, con Cristo muero. Para Cristo vivo, para Cristo muero, porque Él es el que me dio un amor inmenso, infinito, ¿verdad?, dando su vida. ¿Para quién vivo? Para Cristo. ¿Para quién muero? Para Cristo. Ya uno que está comprado por la sangre de Cristo, dándome libertad verdadera. Con toda libertad servir al Señor, mucho más que antes. Amén. ¿Cómo puede salir esa idea? Con que no estoy más bajo la ley, entonces pecaré un poquito. Pecaremos un poco porque no estamos bajo la ley. Divertimos un poco, una vida pecaminosa, no mucho, poquito. Se está enganchado usted, sujeto al diablo, a quien ustedes obedecen. Eso es lo que dice aquí. Diablo arrastra más y más profundamente en el lazo, más profundamente en la trampa, más y más profundamente el diablo va a llevar a usted, ¿verdad?, en la oscuridad para devorar total a usted, como pasó lo mismo con Samson. Samson, sí, como que no pasa nada porque yo soy Samson. Yo tengo inmensa fuerza. Esa mujer, ¿qué puede hacer contra mí? Por eso él
abrió su corazón hacia ella, quedó enamorada de ella, él nunca imaginó que por ella se va a destruir total, devorado total. Pero así pasó, ¿verdad? Eso es la trampa de Satanás. Además, ¿verdad? Mientras nosotros llevamos nuestra vida según guía del Espíritu Santo, la carne nunca compatible con el Espíritu Santo, jamás. Primero, no entiende la carne, cosa del Espíritu. No entiende la carne, no es capaz para entender la cosa del Espíritu Santo de Dios, nunca. Por eso la carne nunca va a estar de acuerdo de lo que ustedes quieren hacer, guiado por el Espíritu Santo, jamás. ¿Me explico? Por eso acá vamos a ver una palabra, por eso dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo, este verso 1, ¿verdad? Está hablando sobre guía del Espíritu Santo. Está con conflicto, ¿verdad? Sí. Y Romanos capítulo 6 y capítulo 7 se sumerge hasta Pablo, ¿verdad? En un conflicto terrible. ¿Por qué yo hago lo que yo no quiero? ¿Por qué no hago lo que yo quiero? ¿Verdad? Si yo hago lo que no quiero, por esto apruebo de que la ley es buena, dice, ¿verdad? Final él entiende, el que hace lo que no quiero, no soy yo, sino el que mora en mí, que es el pecado. Así que el diablo, ¿verdad?, domina su carne pecaminosa, entonces quiere arrastrarlo. Eso entendió, captó Pablo rápidamente. Entonces él ya final está, ¿verdad? Y está ya sacando un gemido total, ¿verdad? Capítulo 7, ¿verdad? Romanos capítulo 7, verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Miserable de mí. ¿Por qué miserable? Por este caso, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 13, ¿verdad? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, ¿verdad? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, porque se viene de Dios, ¿verdad? Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo de qué? Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que mora en mí, el pecado mora en mí, dice. ¿En mí? ¿En qué? ¿En qué parte? 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. En mi carne, no en mi espíritu. En mi carne, dice, ¿verdad? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí. En el espíritu, ¿verdad? Pero no el hacerlo. ¿Por qué? La carne me jala, me arrastra, dice. En la carne, en mí, mi carne, ¿qué mora? El pecado mora en mí, dice, en mi carne, ¿verdad? Por eso ahora ya Pablo está haciendo llanto aquí, verso 24, Romanos 7, versículo 24. Que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está tan afectado, tan, ¿verdad?, entretecido, lamentado, ¿verdad? 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora el que mandatario es Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así, padre, ¿cómo se llama? Pablo, ¿verdad? Entendió. Ah, terrible, ¿verdad? Soy nueva criatura, soy justo, limpio, santo, salvo. Mi espíritu mora en Espíritu Santo. Siempre yo quiero hacer bien, pero no lo hago. Porque la carne pecaminosa, la cual tomada en la mano del diablo, ¿verdad?, me quiere manejar. Qué terrible, ¿verdad? Yo procuro para hacer el bien, pero siempre me caigo. ¿Cómo hago entonces? Yo no puedo vencer al diablo. Por eso ahora Pablo, ¿verdad?, entendiendo su persona inútil ante la presencia de Dios, con su propio esfuerzo no puede vencer contra Satanás,
Por eso él capta que el Espíritu Santo mora en mí. Ah, entonces guiado por él sí yo puedo vencer. Eso es lo que dice capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, esa área, ¿verdad? Esa parte. Capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, ahora, capta, ¿verdad? Siendo salvo, renacido, estando en Cristo Jesús, en quien no hay nada de condenación, ¿verdad? Sí, soy libre, siempre libre, pero el Espíritu Santo mora en mí, Él me lleva, Él me guía. Así que los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son de Dios final, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, Romanos capítulo 8, versículo 9, poquito vemos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en nosotros. No solo fuimos perdonados del pecado, sino estamos sujetos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando llegamos libres del pecado por la fe del Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo entró en nosotros como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios principal, el pastor principal, ¿verdad? Para dirigir y guiar y comportar nuestra caminata. Él manda. Él es el mandatario. Él es el Señor. Él es el dueño. Amén. Por eso, final, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, como llevamos como resultado, buen resultado, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Por causa del pecado. Sí, naturaleza pecaminosa mora en la carne, en nuestro cuerpo todavía, ¿verdad? Ya está muerto. Muerto, así que no puede hacer nada. Este cuerpo, para agradar al Señor, ¿verdad? Ya está muerto. Pero, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Dónde vive? En nuestro espíritu. Por eso viene el resultado 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Cuerpo pecaminoso, cuerpo, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa, por eso cuerpo mortal, ¿verdad? Por su Espíritu Santo que mora en vosotros, dice. Está hablando aquí orden de Sarai y Agán. Sarai está encima de Agán y la manda a Agán y la domina encima de Agán. ¿Me explico? Espíritu manda a la carne, no a la carne al espíritu. Si mandar a la carne pecaminosa al espíritu, eso es llevar una vida pecaminosa sujeto al cuerpo, a la carne, al dominio de Satanás. Pero acá dice que no, ¿verdad? Por eso, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así nos hace vivir limpiamente, sanamente, santamente, guiado por el Espíritu Santo de Cristo quien mora en nosotros, dominando la carne. Así que Agán no encima de Sara, jamás. Y de encima de Abraham tampoco, ¿verdad? Por eso acá, final, ¿verdad? Y se forma guerra entre el espíritu y la carne, dos mundos. ¿Me explico? Así que Agán no entiende idioma de Sarai. Agán no entiende. Agán es egipcia. Habla en egipcio, ¿verdad? Idioma egipcia, ¿verdad? No entiende lo que dice Agán. Sarai, ¿verdad? Sarai habla hebreo. No entiende. Así, ¿verdad? La carne no entiende idioma de Espíritu Santo. No entiende, ¿verdad? Decisión de Espíritu según la fe. Por eso siempre se revela, ¿verdad? Contra decisión correcta que usted lleva según la verdad de Dios, siempre la carne se revela. Hay que controlarla, ¿verdad? Por eso acá dice Romanos capítulo 8.
Verso 1 otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, salvar, ¿verdad? Llevar una vida con justicia también, ¿verdad? Lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, que es débil, la ley, débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo, derramando su sangre, canceló una vez para siempre nuestro pecado, nos dio libertad. Con esa libertad, Cristo mora en nosotros. Ahora Él lleva nuestra vida, guiándonos paso a paso. Pero siempre se encuentra gran obstáculo por la carne, como dice acá, capítulo 8, desde verso 8, no, poquito antito, 5 leo. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne pecaminosa, ¿verdad? No pueden agradar a Dios. Así que, versículo 7 aclara, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Así que, ¿verdad? Los designios de la carne, así que la carne, características de la carne, pensamiento de la carne, deseo de la carne, ¿verdad? Los designios de la carne no son enemistad contra Dios, dice. Porque el diablo domina en la carne. Por eso los designios de la carne son contra Dios, dice. Primero, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la carne, al espíritu. Así que no captan, no se entiende lo que es del espíritu y tampoco pueden. Entonces, en este caso, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo tratar la carne? Sujetarla. No hacerla convencer. No, ¿verdad? Hacerla entender, comprender, ¿verdad? Lo que es de espíritu. Si no, la carne nunca puede, ni quieren tampoco sujetarse, ¿verdad? Al espíritu. Entonces hay que dominarla con poder. Eso es, ¿verdad? Agán. Pues ahora lo que está hablando es también, ¿verdad? Génesis capítulo 16. Ahora un poco vamos a ver aquí, Proverbio capítulo 29, el libro Proverbio, capítulo 29. Proverbio capítulo 29, versículo 21. Dice, el siervo minado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero, dice. ¿Qué quiere decir? El siervo minado, ¿verdad? El siervo es siervo, esclavo es esclavo, minado, ¿verdad? Bien chineado, ¿verdad? Desde su niñez por su amo. Entonces, a la posterior, cuando crezca ese siervo, ¿verdad? Quiere ser como heredero, dice, como mandatario, como hijo del amo. Bien mal comportado va a ser, dice. Otra vez yo leo, el siervo minado desde la niñez por su amo, bien minado, bien chineado. A la postre, ¿verdad? Será su heredero. Quiere poseer todo, heredar toda la cosa del amo, dejando hijo al costado, otro lado. Él quiere dueñarse, ¿verdad? Endueñarse. ¿Quién? El esclavo, el siervo, bien chineado desde niñez. Está mal, muy mal. Está desordenado. ¿Entiendes? Por eso siervo es siervo, esclavo es esclavo.
¿verdad? Tiene que dominar ya. Desde niñez tiene que, ¿verdad? Comportarlo bien, hacerlo comportar bien, sujeto. ¿Qué es el siervo? Nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿verdad? No tiene que enseñarlo tanto, no tiene que enseñarla tanta la carne. Tiene que estar en su, ¿verdad? Sujeción al Espíritu. Su Espíritu sujeto al Espíritu Santo de Dios debe ser. Por eso ahora, en casa de Abraham, ¿verdad? Sucede ese desorden, es caos, ¿verdad? Génesis capítulo 16. Con que Abraham dando lugar a la carne, ¿verdad? Se concibió el hijo de Abraham, ella, Agar. ¿Cómo se actúa? Capítulo 16, versículo 4. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. No te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Porque Abraham está haciendo mal, ¿verdad? Está dando tanta, ¿verdad?, poder a Agar. Sintiendo ella ya encinta, ¿verdad?, se siente más que Sara. Por eso ella, Agar, ¿verdad?, quiere gobernar a Sara, Sarai, ¿verdad? Por eso ella quejándose ante Abraham. Abraham ya dice, verso 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Sarai, ¿verdad?, empezó a afligirla a Agar, sujetándola, molestándola, ¿verdad?, afligiéndola. Ella no aguanta y se escapa. Mal criada, ¿verdad? Bien mal criada. Porque su corazón bien enaltecido. Entonces ahora ya siendo afligido y exhortado, ¿verdad?, ya dominado, ¿verdad?, por ella. Entonces el corazón de ella se dispara, ¿verdad?, bien rebelde. Se escapó. Verso 7. Y halló el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Sí, el ángel de Dios pregunta a Agar, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella, Agar, respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Sí, esa es su ubicación. Su señora, ¿quién es? Sara, Sarai. Ella tiene que ser sujetada a su señora, Sarai, su ubicación. 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sí, entonces el ángel de Jehová está ubicando exactamente a Agar, como dónde tiene que estar. ¿Qué dice? Ponte sumisa, dice, ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora. Tú sabes que ella es tu señora. Tú estabas altiva, tú estabas bien enaltecida, tú estabas bien equivocada. Tú te sentiste, ¿verdad?, algo tan que valora más que, ¿verdad?, que la cuenta. Entonces tú estás equivocada, ¿verdad? Entonces vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esa es la ubicación de Agar. Sumisa, ¿verdad?, bajo su mano de Sara. Eso es la ubicación de nuestra carne. Así que no la chine tanto, ¿verdad? No la alce tanto su carne. Tiene que dominarla, controlarla con el Espíritu de Dios para utilizarla como buen arma y, ¿verdad?, buen instrumento para evangelizar, servir, caminar. Aquí, mientras estamos en el cuerpo, aquí en el mundo, no tiene que ser sujeto a la carne, deseo de la carne, sino según, ¿verdad?, guía y la voluntad del Espíritu Santo, según la Escritura, tenemos que estar sujeto y sujetando la carne según la voluntad de Dios. Así tenemos que llevar nuestra carne en nuestro cuerpo. En eso Dios nos bendice grandemente. Nos dio la libertad, pero para que no la, ¿verdad?, utilicemos para la carne. Como Gálatas, ya casi terminamos, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice, ¿cómo usar nuestra libertad que el Señor nos ha ofrecido por su gran sacrificio, por su sangre? ¿Verdad?
Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por eso, con la libertad, ¿cómo hacer? Acá el Señor dice, ¿verdad? Sirvió por amor unos a otros. Con la libertad, no usándola para una vida pecaminosa, para discutir, para tener contienda, para pelear, no. Con toda libertad que el Señor nos ha ofrecido, ¿verdad? Amar unos a otros, entre todos hermanos y hermanas en Cristo. Y también, ¿verdad? Al mundo. ¿Cómo amar al mundo? ¿Cómo, verdad? Amar a la gente del mundo, evangelizando, salvando, rescatando, ¿verdad? Del fuego, para la perdición eterna. En esto gastando nuestro tiempo, energía, nuestros materiales, ¿verdad? Utilizando lo que Dios nos ha ofrecido, administrándolo bien y cumplir la voluntad de Dios y la misión para con cada uno que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Estamos en libertad, pero la utilicemos bien, dice la Biblia. Como buena arma, buen instrumento. Hagan útil, porque sirva. Como que esa sierva de Sara, ¿verdad? Si la como cuida bien, la domina bien, la verdad sujeta bien, según, ¿verdad? La voluntad de Sara, ¿verdad? Entonces ella puede ser muy útil, muy buena, ¿verdad? Muy buen producto también puede llevar también, ¿verdad? Así nuestra carne útil, buena arma, dice. Sí, Romanos capítulo 6 también, ¿verdad? Dice aquí, un poquito, Romanos capítulo 6. Sí, acá dice Romanos capítulo 6, donde recién leímos también, ¿verdad? Un poquito. Vamos a profundizar, ¿verdad? Sí, y capítulo 6, verso 12, más bien vemos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia, codicia, ¿verdad? Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inquietud, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que nuestro cuerpo es buen instrumento de justicia, ¿verdad? Ahora Dios dice, ofrezcamos también nuestro cuerpo vivo, así tal como está, ¿verdad? Ofrezcamos para Dios y como vuestro miembro también, ¿verdad? Ofrecido a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nuestro Dios está con nosotros, nos cuida, nos guía. Por eso, día con día tenemos que, ¿verdad?, practicarnos, que ofrecer nuestro cuerpo vivo como instrumento, ¿verdad?, de justicia, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la misión de salvar al mundo entero con el evangelio que fue cumplido por la sangre del Señor Jesús. Día con día, como siervo, ¿verdad? Tenemos que dar esa ocasión como buen instrumento, todo nuestro cuerpo, para la voluntad de Dios. ¿Sujeto a qué? A la palabra de Dios, sujeto a qué? Agar a Sara, ¿verdad? Sarai. Ahí se viene buena orden en la casa de Abraham. Así en nuestra vida se va a quedar bien ordenado, con mucha bendición y mucho fruto espiritual para la gloria de nuestro Dios se va a ocurrir. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir.